leche. Pues sí, me he leído el libro. Muchas de las cosas hemos hablado de ellas en otras ediciones del Café de la Lluvia y entrevistas que te he hecho. Y bueno, la verdad es que Espero que te haya gustado porque no te pienso devolver dinero, ¿eh? la verdad es que está bien. Es un repaso, es una radiografía, como bien dices, desde el minuto -5 del coronavirus hasta nuestros días, por así decirlo. Y además agregas en este libro, digamos que los diarios de una pandemia, lo que tú ibas escribiendo, que a mí me parece muy interesante porque son artículos que José Antonio ha escrito el año pasado, pero a mí lo que más me interesa del libro son las notas a pie, porque son muy Sí. aclaratorias, esa mirada crítica sobre lo que uno ha escrito. José Antonio, la primera de las cuestiones que te quería preguntar, porque este espacio es de pensamiento crítico y de reflexión, el Café de la Lluvia. Entonces, una de las cuestiones que es muy importante y hay que hacer muchísima pedagogía, y tú lo comentas aquí, es el ciencia versus pseudociencia. Que eso lo hablas en el libro, haces mucho hincapié en eso y hay un problema. Yo te lo comentaba fuera de micrófono el otro día. Jolín, es que veo aquí, por ejemplo, en Twitch canales, que no voy a mencionar, pero canales negacionistas que tienen un montón de seguidores y un montón de gente detrás. Y eso a mí me preocupa. Sí, solo tienes que ver, por ejemplo, cuál es alguno de los programas de radio o de televisión que más audiencia tienen, por desgracia. Lo negativo vende, lo iluminatorio vende, la pseudociencia vende. De hecho, vende la pseudociencia y vende la pseudoterapia, por desgracia. Tiene mejor prensa la homeopatía que realmente los tratamientos contra la hepatitis C, que realmente están salvando millones de vidas, ¿no? Por desgracia, una noticia negativa que yo ahora mismo me inventara, por ejemplo, la vacuna de Pfizer te deja impotente. Me lo estoy inventando. Sí, sí, Bueno, pues cuidado. yo Ya, eso, ya está. Se cuidado, corta. cuidado. Exactamente, yo digo esto y además añado, porque además hay estudios serios en laboratorios de científicos importantes en Estados Unidos, eso ya es la cuna de la ciencia, como todo el mundo sabe, y ya está. No tengo que justificar más, no tengo que dar más datos, no tengo que aportar el paper supuesto o los papers supuestos, no tengo que hacer nada. Lanzo eso a la red, aparte de subir mi caché con seguidores, pues a partir de ahí tendré un gran número de personas que crean eso. ¿Qué tienen que hacer luego los científicos para demostrar que eso no es así? Pues tienen que hacer todo lo contrario de lo que dice el rigor científico. El rigor científico dice, si tú haces una propuesta, tienes que demostrar tú que esa propuesta es cierta, no los demás de que no es cierto. Los científicos no estamos para tener que estar desmintiendo las invenciones de cada uno. El que crea que tiene algo nuevo tendrá que aportar los datos que así lo acrediten. Pero por desgracia, eso ocurre en ciencia, en investigación, pero no así en las redes sociales, ni en la comunicación social ni cultural que tenemos en la sociedad, donde pues tendemos a desconfiar de aquello que es biotecnológico, que hay una empresa detrás, ya sea una farmacéutica creando una vacuna o un grupo de investigación con una financiación. Entonces, eso es lo triste. Lo triste es que venden. Y por desgracia, a este carro de vender humo muchas veces se suman a veces incluso científicos o incluso a veces médicos que, bueno, porque acaban vendiéndose su propio personaje creyéndolo y, por desgracia, pues dando un caché que no se merecen programas de divulgación de todo tipo de bulo. Jolín, a mí eso de los científicos sí que me preocupa porque al final son científicos y si entran en los bulos, pues estamos fastidiados, Bueno, estamos jodidos, hombre, ¿eh? normalmente no suelen ser científicos del gremio. O sea, es decir, yo creo que poco biotecnólogo va a entrar en una red para dar bulos sobre las cosas raras que hacen los transgénicos. O no creo que ningún inmunólogo o ningún virólogo que trabaje, pues ahora mismo esté en activo, pues va a empezar a dar los bulos sobre el coronavirus. Sí, sí, en otro tipo de aspectos, como por ejemplo el origen del coronavirus, que algunos se suben, algunos por intereses claramente espurios, porque detrás de muchas informaciones hay gobiernos que les interesan vender una moto u otra, de dónde ha surgido y cómo ha surgido el virus. Pero normalmente, los científicos o los médicos, bueno, los médicos de entrada no son científicos. Hay médicos que sí son científicos y muy buenos, pero de entrada un médico, no, por definición, no tiene que ser científico y por lo tanto no tiene que conocer muchas veces el rigor científico. Entonces, normalmente ni los médicos ni los científicos que se suben a estos bulos
suelen ser expertos en esa materia. Hay una excepción que por ahí se menciona mucho, que es Luc Montagnier, el premio Nobel que todos conocemos. Lo comentas en el libro. Bueno, pues hay que decir que Luc Montagnier es un premio Nobel que en su momento fue muy bueno, pero ahora ya no sé qué edad tiene, yo creo que pasa de 80 años, y por desgracia hasta los premios Nobel envejecen y se degradan, incluso a veces intelectualmente. Este hombre ahora mismo está en una fase en la que niega el VIH, está a favor de muchas terapias pseudocientíficas, en fin, por desgracia este hombre ya no debería contar pues para el rigor de la pandemia, ¿no? Estamos hablando con José Antonio López Guerrero, más conocido como HAL, profesor titular de microbiología en el Departamento de Biología Molecular en la Universidad Autónoma de Madrid, la UAM, nuestra querida UAM, director del grupo de neurobiología del mismo departamento y asimismo director del Departamento de Cultura Científica del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa. Además, José Antonio colabora desde hace mucho tiempo con Radio Nacional, tienes programas en Radio Nacional, aparte sales en La Sexta Noche también, desde hace bastante tiempo. Y queríamos hablar contigo, queríamos abrir con el tema de la pseudociencia y con el a posteriori. Yo ya lo sabía porque aquí parece, y también lo comentas en el libro, que todos sabían de todo antes incluso de que naciese la pandemia, que esto es otra de las locuras, y lo comentas también en el libro. Vamos a lanzarte una serie de cuestiones ágiles, por así decirlo. Bueno, primero, ¿cómo estás de salud también? En segundo lugar, ¿cómo estás de salud? Que te tenía que haber preguntado primero, porque también en el libro yo me he enterado de que has estado fastidiado. Cuidado. Sí, yo pensé que era uno de los primeros damnificados e infectados por el virus. Nos confinamos el 14 de marzo de 2020 y una semana más tarde, sintomatología extraña, náuseas. No eran los síntomas típicos que en ese momento se tenían como síntomas únicos del coronavirus. Anosmia fue después. Tos seca, un poquito de fiebre y disnea, dificultad para respirar. No. Yo ahora mismo hubieran dicho, pues sí, es el COVID, porque hoy día COVID cursa con cualquier cosa. Sí. La COVID cursa con cualquier cosa, porque es una infección ahora mismo sistémica. Y yo pues pensé que era un infectado más, y así estuve en muchos programas colaborando, me llamaban todos los días, ahora que hice de La Sexta, pues concretamente recuerdo a Cristina Pardo en su programa todos los sábados, creo todos los domingos, me decía, oye, Hal, ¿cómo va? Yo, pues aquí estoy, es raro porque no mejoro, no remonto, estaré desarrollando una patología pues más larga, y al final 2 visitas a urgencias, que me tomara hidroxicloroquina, acitromicina, que era lo que también se tomaba en ese momento, y luego se demostró que uno de los tantos tratamientos que han ido quedándose en la cuneta, y médicos de urgencia, ambulancia para llevarme al hospital, y finalmente ingreso en un hospital. Y todo eso pues para descubrir que todo lo que tenía era un cuadro crónico de ansiedad, de estrés provocado pues por la vertiginosa cambio de mi vida, ¿no? Aparte de mi parte docente e investigadora, de repente me vi envuelto en una vorágine de divulgación de hasta varias decenas de medios al día, y eso pues me desarrolló cuestiones así gastrointestinales que poquito a poco voy superando. Y el índice de que lo voy superando es que los 12 o 14 kilos que perdí en su momento casi están ya volviendo a su ser, cosa que es lo único que no me gusta de haberlo pasado mal. Joder, es que lo hablamos mucho también en lo que es el estrés, la salud mental en definitiva, cómo te cambia la vida, que nos ha cambiado a todos, y joder, encima tantas colaboraciones. Nosotros no queremos causar mucho estrés ni nada, ¿eh? Si... Nada, estoy relajado. Es mi primer día de vuelo. Bueno, he estado volviendo en agosto aquí a mi despacho, pues para hacer cosillas puntuales, pero así ya fichando ya tal, pues como todo hijo de vecino al que se le acaban las vacaciones, pues hoy es mi reentré y aquí estoy con vosotros. ¿Qué le ha faltado, todas las cuestiones que abordas en el libro, a tu juicio, qué le ha faltado, digamos, sin tampoco ir a algo en concreto, a un personaje en concreto, a la clase de política, a la que gestiona el país y nos gestiona a nosotros? ¿Qué le ha faltado para, digamos, intentar que el virus no se hiciese tanta pupa, no nos hiciese tanta pupa a nosotros, y sobre todo a aquellas personas que han estado en primera línea, que son las que más lo han sufrido? Pues quizás algo que se puede aplicar a otras muchas áreas, no solamente a esta pandemia, que es un verdadero sentido de Estado, a nuestro político, un verdadero sentido de ser personas al servicio de la sociedad que les ha puesto ahí en esas poltronas o en esos sillones o donde sea que se sienten y trabajen.
para dejar al lado las rencillas, bueno, las rencillas, la lucha en el fango tan desagradable al que nos han acostumbrado desde hace un año, todo con fines electoralistas, todo vale con fines electoralistas, los muertos de la pandemia, los muertos del terrorismo. Es realmente muy triste lo que hemos visto, todo menos remar en una misma dirección. En todos los países ha habido oposiciones y enfrentamiento entre gobiernos y diferentes gobiernos autonómicos, por ejemplo en Alemania con algunos Länder, con algunos estados regionales, federales, en Italia, pero a la hora de la verdad en los parlamentos se ha tomado una dirección bastante coordinada y eso, bueno, pues ha marcado un poco la diferencia. En España ha pasado ya casi un año y medio, vamos camino de 2 años, y estamos casi en el punto de partida en cuanto a gestión política, es decir, ni se está apoyando la atención primaria sanitaria, nada, ni se está favoreciendo la sanidad pública, ni se está favoreciendo la ciencia, aquellos cantos de sirena del ministro ya destituido o cambiado, sí. Pedro Duque, de que íbamos a aumentar no sé qué porcentaje del PIB en 2020, en 2030, cuando lo necesitamos ahora, el 2% del PIB lo necesitamos ahora, no en el año 2030, pues todo eso sigue ahí. Y por supuesto, pues favorecer que la gente tenga una mayor capacidad para hacerse los autoseguimientos y test. Simplemente, no me quiero enrollar mucho, pero tengo que decirlo. La semana pasada estaba a estas alturas, a estas horas, estaba en Alemania. Estaba en pueblecillos de menos de 1.000 habitantes, donde veías en las calles sitios de test gratuitos, rápidos, antigénicos. O entrabas en un comercio, voy a decir nombre, porque no importa, el comercio que ahí son muy típicos en todos los pueblos, que es el Aldi, que es el Lidl, sí, sí. Y junto con las alcachofas y los yogures tenías test de autodiagnóstico, que por cierto me compré varios y ya me he hecho varios test en casa y funciona muy bien, hasta ahora todos han sido negativos, por céntimos. Aquí te cuesta un test en una farmacia entre 8 y 10 euros. Si tú le dices a un chico joven para ir a un sitio de ocio, para entrar a un sitio de ocio, a una discoteca o con tus amigos, tienes que gastarte 10 euros en un test o en una copa, pues un chaval joven pues seguramente tiene claro lo que va a hacer, ¿no? Entonces, todo ese tipo de diferencias es algo que la clase política nuestra, porque están enfrascados en sus cuestiones electoralistas y demás, pues no favorecen que realmente se reme en una misma dirección. Eso lo echo mucho de menos. ¿Cómo se puede, siendo constructivo también, ¿no? ¿Cómo se puede cambiar esto? O sea, no lo sé yo, o sea, aquí nos desesperamos en el Café de la Lluvia. ¿Cómo los políticos, porque al final son los que rigen, los que administran y es que el sistema es así? Claro, tampoco vamos aquí a meter un pistoletazo, por Dios, no, Dios nos libre. Pero es muy complicado porque esta estrategia de los políticos les está funcionando. O sea, y voy a ser claro y que me perdonen, yo he criticado al gobierno por muchas de sus decisiones, he criticado al gobierno autonómico donde yo vivo por muchas de sus decisiones, pero ha habido una cosa que está clara, es el haber vendido algo que iba en contra de lo que era sensato clínicamente, es decir, con 700 casos o 500 casos por 100.000 habitantes en la Comunidad de Madrid, con esos casos era todo menos sensato el proponer que para salvar la economía voy a favorecer, como decía la presidenta, voy a favorecer que la gente pueda tomarse sus cañas, salir, venga, vamos a divertirnos, vamos a tomarnos esas tapas de berberechos y demás. Eso ha sido una catástrofe desde el punto de vista sanitario. Realmente ha sido muy dañino desde el punto de vista de la salud de muchos madrileños. Sin embargo, bueno, pues ya decían en Vallecas, pongo Vallecas como bastión tradicionalmente de izquierdas, que decían, no, nosotros votamos Ayuso porque ya estamos cansados de no poder ir y tomarnos una cerveza o porque somos hosteleros, claro, es que también y nos está favoreciendo. O sea, esto es muy difícil cambiarlo porque han conseguido los políticos polarizar mucho a la sociedad. Entonces, ¿cómo podríamos conseguirlo? Utópicamente hablando, uniéndonos los ciudadanos, como no hacen los políticos, y saliendo a la calle de todos los colores políticos, de todas las creencias, para pedir los políticos realmente de la altura política que nos merecemos.
pero es un brindis al sol. Claro, en este caso también que hablabas de la hostelería, además también lo comentas en el libro, escribes sobre ello, tienes familiares que trabajan en la hostelería. Claro, el problema Tengo es un sobrino que tiene un bar el, y lo siento por él, y él me dice, tío, si es que lo entiendo, si es que lo entiendo. claro, pero el problema es que yo lo entiendo también, que al final prefieres que te toque el COVID y a no morirte de hambre, porque el problema de aquí son las ayudas. O sea, que al final es toda una pelota, que eso habría que Claro, articularlo de una pero, manera para que todo el mundo, claro. durante el tiempo que su negocio estuviese cerrado, pudiese subsistir, porque es que si no, obviamente, Claro, se entienden con ciertas eso cosas. se ha hecho pues mucha lucha política. Sí, Aquellos que querían abrir estos comercios, alegando que es que no había ayuda desde el gobierno hacia estos empresarios que realmente lo han pasado muy mal y muchos de ellos lo están pasando muy mal. O sea, realmente es algo luctuoso, es tremendo, ¿no? Pero claro, la realidad es la siguiente. Dicen, es que en Alemania están prácticamente pagando el 90% de los sueldos de las personas de hostelería. En Alemania es un país que tiene 3 veces, si no 4, el PIB que tenemos nosotros. Y sin embargo, de ese PIB, solo un 1% es el que se destina a la hostelería, es el que produce la hostelería. En España tenemos 3 veces menos PIB y el porcentaje que procede de la hostelería es el 20%, casi 19%. La claro. pregunta es cómo se puede pues sufragar los gastos y apoyar al 19% de ese PIB sin desvestir otros santos también importantes como sanidad, que no ha llegado a vestirse correctamente, educación, ciencia y demás. O sea que el fenómeno es profundo y esto los políticos lo saben, pero en vez de ir en esa dirección, pues han preferido hacer campaña electoral y arañar votos pues con esta polarización que hemos visto, ¿no? Análisis también social y política ligado a la pandemia y a la gestión de la pandemia, porque esto es muy, muy importante. Y ahora ya vamos a ir a la ciencia en sí, a la ciencia pura. Hay una serie de cuestiones que queríamos abordar en el Café de la Lluvia contigo. Muy rápidamente, ¿en qué punto estamos? Estamos saliendo de la quinta ola ahora mismo. Lo que pasa es que sí que es cierto que hemos visto imágenes durante estas semanas pues, de macrobotellones, encuentros que entendemos que a lo mejor esto también nos habla de una sexta ola ya. No sé si eso va a ser así, pero es que las imágenes son tremendas. Es una pregunta compleja porque la situación obviamente no es la misma que el año pasado con el número de incidencia acumulada que tenemos. Hemos visto una cosa en España que se ha repetido desde la segunda ola ya. Empezamos a subir la ola, llegábamos a 500 casos, ya se encendían todas las alarmas, vamos a cerrar perimetralmente Madrid. La Comunidad de Madrid decía que no, que la economía era más importante, que llegaba la Navidad y que el propio alcalde de Madrid, que luego criticaba mucho al gobierno, decía, salgan ustedes y disfruten en Madrid, que Madrid es muy cosmopolita, sí. Han venido los franceses con mucho más incidencia que nosotros a Madrid a disfrutar porque allí no podían. Todo eso lo hemos ido viendo y al final, pues las olas, aunque no hagamos nada, las olas van bajando. En el año 1918 se produjeron también como unas 4 olas de la gripe mal llamada española. Y allí no había medios para... Aparte, bueno, los medios que utilizamos ahora se utilizaba entonces, la mascarilla, el distanciamiento social y poco más. No había medios sanitarios, ¿no? Y las olas subían y bajaban. Aquí cuando la ola empezaba a bajar de 500 casos, cuando ya estábamos en 300 casos, ya decíamos, esto ya va bien, vamos a empezar otra vez la desescalada, vamos a empezar otra vez con las medidas otra vez más relajadas. Entonces empezaba a bajar, todavía se veía ese eco de bajada, pero ya enseguida subía porque ya las medidas se habían relajado. Y así hemos llegado a la cuarta ola, que ya llegábamos a 300, bajamos de 500, estábamos en 300 y venga, vamos allá a descansar. La ola siguió bajando hasta los 90 casos por 100.000 habitantes. Y a partir de ahí, no sé si lo recuerdas, 92, ya otra vez hemos subido hasta los 700. Ahora ya estamos en 700. Bueno, pues ya ha empezado la ola a bajar y ya a partir de 500 ya otra vez hablábamos otra vez de relajar. Estamos en 230, creo, más o menos. Bueno, pues ya se está hablando ya de la nueva normalidad. Eso por una parte. Esto, por supuesto, va a conllevar más relajación de las personas que se puedan movilizar todavía sin estar vacunados, jóvenes o incluso muchos de ellos vacunados porque la vacuna no es esterilizante, puedan transmitir el virus. ¿En qué situación diferencial estamos? Pues una muy importante. Tenemos un 70% de la población vacunada. Eso es una barrera, por favor, señores negacionistas, entenderlo. Esto es una barrera real y drástica contra la expansión del virus.
pero no es, por desgracia, no es de momento el bálsamo de Firabrás, no es la piedra filosofal del bloqueo del virus todavía, ninguna vacuna es esterilizante, pero sí funcionan. Entonces, estamos ahí, ya, algunos países ya están diciendo de la nueva normalidad. Inglaterra ya, el Boris Johnson, que es curioso que estuvo él muy grave con el virus, pues ya ha dicho que ya hay que favorecer y ya está. Y ahora mismo hay una pregunta que ya he oído a varios contertulios, que ya subyace en el ambiente y que es una pregunta que es muy importante y que vamos a tener que contestar, el gobierno va a tener que contestar, la ONU va a tener que contestar, porque la ONU está pidiendo ya una reunión de casi 100 países para ver qué se hace allá con el concepto de pandemia. Y esa pregunta es, ¿cuántos muertos estamos dispuestos a aceptar a partir de ahora para considerar ya la situación normalizada? Esto se explica muy bien cuando hablamos de la gripe. Todos los años en España mueren, pues, un poquito por debajo, creo, en torno a los 10.000. Cada año mueren de unas 10.000 personas por gripe, que llegan a medio colapsar algunos hospitales, para que ya lo tenemos asumido. Tenemos asumido la muerte de 10.000 personas por gripe, más o menos en España. Si no lo tuviéramos asumido, cada verano, cada invierno, cuando llega más o menos enero, que empieza el pico de gripe, tendríamos que declarar quizás un estado de confinamiento o algo así. Pero tenemos asumido que va a morir ese número de personas y ya está. Entonces la pregunta es, ¿cuántos muertos por coronavirus? Y no es una pregunta capciosa, es una pregunta real que se va a tener que contestar. ¿Estaremos dispuestos a asumir a partir de ahora para considerar que ya los muertos por la COVID es algo que ya va a estar en nuestro acervo cultural y sanitario a partir de ahora? Esta pregunta habrá que contestarla. Mientras tanto, seguir con la vacunación, seguir aumentando el porcentaje de vacunados, porque estamos lejos todavía de esa vacunación, de ese porcentaje que realmente impida que el virus se disemine con cierta facilidad. Y otra cosa muy importante, y esto también es importante decirlo, hablamos de porcentaje de vacunación en el mundo, no solamente en un continente, no solamente en los países ricos, en el mundo. Si no contemplamos esa vacunación global, seguiremos teniendo virus como el de la India, como la variante Delta, que nos vendrá de países con muy bajo porcentaje vacunal, donde el virus seguirá macerando y seguirá evolucionando. Jolín, hay una de las cuestiones que hablamos en la primera vez que hablamos, para la redundancia, que es sobre cómo se atenúa el virus, ¿no? Porque al final decíamos, bueno, al final el virus acabará siendo algo así como una gripe que lamentablemente se llevará a mucha gente, que lo acabas de comentar, en los hospitales, pero tendremos en un futuro que convivir con él, ¿no? Porque no creo que tampoco estemos la eternidad con mascarillas en todo momento, en todos lados, ¿no? Y con las medidas de protección, sino que habrá un momento en el cual regresemos a la vieja normalidad, como pasó con la gripe española. Efectivamente. Entonces, ¿tú cómo ves esto? Ahora mismo, con los datos que se tienen sobre la mesa, ¿se está atenuando realmente el virus a cada fotocopia que se hace? Aquí está hablando muy bruto. Bueno, pero... Sí, no, el símil que has puesto es muy bueno, porque efectivamente es lo que pasa, el virus está fotocopiando y en cada fotocopia pues sale un manchoncito que no tiene ninguna finalidad. De hecho, la semana que viene participaré en un curso en la Universidad de Granada hablando de evolución, una evolución sin fin. El virus muta sin finalidad, el virus no sabe que está mutando, el virus no piensa, no dice, ahora voy a cambiar la espícula, simplemente aparecen manchones en forma de nucleótidos mal puestos, que la gran mayoría o serán perjudiciales para el virus y desaparecerá, o no le proporcionará ninguna ventaja y seguirán ahí y se acabará perdiendo, o le proporcionará alguna ventaja y se acabarán asentando. La evolución tradicional de los virus es esta dirección que estás comentando. Y este virus está ya muy evolucionado, ya tiene una gran capacidad de dispersión. Se habla ya de tener un índice reproductivo básico en torno al 8-9%. Ya estamos llegando a la altura casi de la varicela o a la mitad más o menos del sarampión, que tiene una R0 cercana al 16%. O sea que el virus ya está muy evolucionado. Y sin embargo, esa evolución de dispersión del virus no se ha traducido en un virus más letal per cápita. Es decir, es más mortal porque llega a más gente. Ya se habla que incluso con unos segundos de contacto con alguien altamente infectado podrías infectarte. Entonces, si llega a más gente, por millón de habitantes, habrá más muertos, habrá más mortalidad. Pero no, los médicos lo dejan claro que no hay más clínica asociada a la infección por la variante Delta. Es decir, no se padecen más penurias. Eso sumado
a que cada vez hay mejores tratamientos ya más específicos, aparte de la dexametasona, que ahora mismo es uno de los más importantes, otros que mantienen la respuesta inmune más o menos controlada sin que se exacerbe. Entonces, esto va a seguir, esperemos, en esta línea, que por mero azar una variante del virus puede salir muy maligna y muy peligrosa y tal, podría ser, pero no es lo que al virus, si pudiera pensar, le convendría, porque depende de nosotros. Entonces, no es lo normal. Lo normal es que vaya en esta línea y que a medida que aumente la vacunación en el mundo y, por lo tanto, se impida la diseminación del virus. A medida que aparezcan nuevas vacunas, todavía que puedan ser más restrictivas con la dispersión del virus. Se habla de la de Luis Enjuane como la panacea, porque seguramente sea esterilizante. Si eso ocurre, y con fármacos que seguramente saldrán, mi propio laboratorio está investigando ahora mismo una pléyade de posibles fármacos, de posibles compuestos, pues seguramente más con la inmunidad de rebaño que obtendremos por vacunación o por infección, seguramente el virus acabe siendo, y esto lo dicen muchos expertos en un Science que salió hace ya unos cuantos meses, acabará siendo un virus del espectro casi de los virus gripales o incluso por debajo. Acabará seguramente afectando a la gente más joven, a los chicos más jóvenes, que serán los que se irán inmunizando, como ocurre hoy con virus, pues como muchos virus catarrales, muchos virus, el herpes, por ejemplo, ¿no? Entonces, en esa línea podría ir la historia en un futuro quizás bastante más próximo de lo que nos pensamos. ¿Este año? No, en este España, año... bueno, voy a ponernos por lo menos en lo que es Occidente, Europa, mascarillas que no esté, o sea, no utilizar mascarilla en ciertos interiores. ¿Tú eso lo vas a ver este año? ¿Tú ya crees? No. ¿Qué crees o qué sondeas? Claro, porque luego lo que se haga... Hay indicios por ahí, de hecho, no sé si lo dijo Fernando Simón o lo dijo un consejero de la Comunidad de Madrid, que hablaba ya de posibles próximas buenas noticias en esa dirección. Yo no tengo claro que ahora mismo dar el anuncio de fuera mascarilla sea una buena noticia. Hemos descubierto muchas cosas y ya lo descubrieron los japoneses desde la pandemia de 1918, que en Japón la gente joven usan mascarilla que les cuesta más que los zapatos, la mascarilla de diseño. Sí. He visto mascarilla de marcas que no voy a decir aquí, pero que de hecho ellos ya no saben por qué las usan, pero se empezaron a usar con la pandemia de 1918. Y lo que hemos visto con las mascarillas es que han disminuido mucho las muertes, no solamente de COVID, por la COVID, sino también por otros virus respiratorios, también incluso enfermedades de transmisión aérea como la propia tuberculosis, otros patógenos diferentes. Entonces, que haya un cambio de paradigma, al menos, no sé si con obligatoriedad, aunque yo sí lo haría obligatorio, la mascarilla para ir al médico, para ir en un hospital o ir a una consulta médica. Si no obligatoria, fuertemente aconsejada, con mucha pedagogía y anuncio, como aquello de póntelo, pónselo, no sé si nos acordamos de los preservativos, para viajar en hora punta en los medios de transporte. Y, por supuesto, intentar cambiar nuestra forma de actuar, que hasta ahora, que cuántas veces has tenido un compañero en el trabajo que te ha tosido casi encima. El clásico. Y te dice, jo, qué trancazo tengo, perdóname, que tengo un trancazo y tal. Bueno, pues cambiar esa costumbre tan sencillamente como alguien... Hombre, si tienes ya un síntomas de enfermedad, quédate en casa. Pero si tienes que ir a trabajar, pues algo tan sencillo como ponerte una FFP2 y advertirlo. Oye, que no sé lo que tengo, pero tengo algo aéreo porque tengo un trancazo. Ese tipo de cosas yo creo que debería hacerse mucha pedagogía. No sé si en un momento determinado, porque la palabra obligar suena muy fuerte en España. Obligar a las vacunas, obligar a la mascarilla, obligar al confinamiento, pero por lo menos hace pedagogía en esa dirección. Vamos ya finalizando. Cosas muy rápidas, José Antonio, que tenemos más contenidos y acabamos a las 9. Tercera dosis, ahora se está hablando mucho de la tercera dosis para personas que, digamos, inmunodeprimidas. En este caso, yo entiendo, no lo sé, bueno, por lo que estoy viendo, que se va a acabar instaurando la tercera dosis en residencias y para otras personas. ¿Tú cómo lo ves esto? Bueno, como me he enrollado mucho, ahora voy a ser casi sintético hablando. Tercera dosis, de momento no. Quizás sí, con el estudio que se está haciendo en personas muy vulnerables e inmunosuprimidas,
pacientes oncológicos, pacientes con trasplantes y demás. Hasta ahí, de momento. Ahora, lo que es prioritario es vacunar al mayor porcentaje posible de la población mundial. Y también, mientras tanto, hacer ensayos realmente y validarlos y que las agencias europeas e internacionales de los medicamentos acaben aprobando esas terceras dosis. Pero de momento lo importante es vacunar a toda la población y quizás tercera dosis para aquellas personas específicas que estén inmunocomprometidas. La vacuna de Luis Juanes, por plazos, ¿cuándo crees que puede salir? Bueno, pues tengo mucho cariño al grupo de Luis Juanes. Para mí Luis Juanes es la persona ahora mismo, el experto en coronavirus específico más importante del mundo ahora mismo, y su grupo es uno de los pioneros en el mundo. Su vacuna va bien, no puedo dar muchos datos porque tampoco me lo facilitan, porque hay cosas que son confidenciales, pero se habla ya que a lo mejor ya los ensayos, si va bien toda la preclínica, los ensayos con animales, se empiece ya los ensayos clínicos a lo mejor durante el primer tercio del año que viene. Si todo eso va bien y a los ritmos que vamos actualmente de valoración, pues a lo mejor podríamos hablar de mediados del año que viene. Hay un problema que cada vez es más acuciante y es más acusado, y es que cada vez hay menos personas con los que ensayar las vacunas, porque hay ya todo el mundo que puedes contratar ya o está vacunado o ha pasado la infección. Entonces cada vez es más difícil luego para llevar a cabo los ensayos clínicos, pero yo confío en que a lo largo de la primera mitad del siglo, del año 2022, tengamos, y espero, realmente lo espero, tengamos una gran noticia. Y sí, ya finalizando. Nuevas pandemias. Hablas en el libro, reflexionas en este libro, que por cierto he hecho el prólogo Luis Juanes, aparte, claro. Hablas en este libro que, claro, las pandemias, esta es una pandemia, pero ha habido y va a haber más, y hay que prepararse. ¿Cómo está el escenario ahora mismo y qué medidas rápidamente habría que tomar para evitar esto? Pues no hemos aprendido mucho, seguimos pues minimizando y no estableciendo lo aprendido para futuras pandemias. Habría cosas urgentes para hacer. Realmente el control del tráfico de los animales, control del tráfico de animales ilegales o alegales que acaban en mercados, en sitios con mucha aglomeración de humanos, en sitios muy poblados, acaban en mercados de dudosa trazabilidad. Eso es muy importante porque las últimas pandemias se han generado todas en una zona muy concreta del globo, en la zona del sureste asiático, y ahí siguen traficando con animales, siguen con mucho hacinamiento y demás. Se habla de la posible futura pandemia de gripe aviar, que eso sí será peligrosísimo porque es muy letal, y de momento no se está haciendo nada para mitigarlo. Cambio climático también influye en que cada vez haya más patógenos y más vectores que los transmiten en una franja de latitud más amplia. Control también de este cambio de paradigma que hemos dicho antes, de mascarilla en cualquier momento que uno piense que debe usarlo. Hay realmente una serie de parámetros que sería importante ahora mismo favorecer la ciencia en todo el mundo, apoyar a la investigación, apoyar a la sanidad, cosas que estamos viendo que se termina esta pandemia, o eso dicen, sin que haya mejorado. Seamos constructivos como somos, intentemos ver la parte positiva, que la hay, y estáis haciendo los científicos, los médicos, una labor estupenda, y gran parte de la sociedad, hay que decirlo, que al final la mayoría, entre mucha gente hacen ruido cuatro, pero realmente no es así. Este libro es un libro muy interesante sobre divulgación científica, es la radiografía del coronavirus y la mirada al futuro. Muchísimas gracias, Hal, por estar con nosotros. Ya hablaremos contigo en próximas ediciones más adelante, tranquilamente, si lo tienes a bien. Hombre, faltaría más. Un fuerte abrazo. Simplemente me dice que positivo, que termina siendo positivo. El hito histórico mundial que hemos conseguido en menos de un año, unificar muchos grupos de investigación, crear una vacuna en menos de 365 días, eso no es positivo, eso es para que se recuerde en los próximos milenios. Y está todo explicado en este libro, ¿eh? Lo explicas muy bien en este libro cómo ha sido posible. Eso para los negacionistas, quiero decir, cómo ha sido posible realmente como esta construcción de vacunas. Muchas gracias, un abrazo enorme y cuídate mucho. Un fuerte abrazo, hasta cuando queráis. Hasta luego, chao.